como dice el canto, no todo depende de nosotros, pero sí hay muchas cosas que dependen de nosotros. Como dice la frase, a Dios orando y con el mazo dando. Entonces, Dios va a poner de su parte cuando nosotros pongamos de la nuestra, y muchas veces basta con la fe, pero también otras muchas es necesario ponernos en acción. Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a recorrer como en tres partes en esta plática, un poquito para tener idea. Van a ser alrededor de entre 45 minutos, espero no alargarme más de 60, sobre todo al final, porque habrá un momento de compartir que me parece en equipos, que me parece que va a ser el más enriquecedor. Entonces quiero empezar un poquito con un preámbulo de pues el logo, de lo que significa la utopía. Yo ya sé lo que ustedes también escucharon del hermano Carlos, entonces no pienso repetir las mismas ideas, pero sí ver algunas desde otro enfoque. Entonces, probablemente estas imágenes las conozcan ustedes, son medio famosas, de un artista neerlandés, que nos cuesta trabajo como entender, ¿no? Si fueran fotografías, si fueran imágenes reales, pues son complicadas y la mente se hace un poco de bolas. Y un poquito en esta idea se inspira el logo que vemos ahí, que son dos triángulos así como entrelazados en imágenes que parecieran imposibles. Entonces la palabra imposible está un poquito relacionado, va a acompañar o acompaña el concepto de utopía. Los triángulos que vemos ahí representan pues varias cosas: la construcción del tejido social en una estructura fuerte que no se deforma y que se mantiene con la tensión de las fuerzas diversas. Analogía de lo que se requiere para alcanzar un sueño. Las líneas irregulares representan lo sinuoso que puede ser emprender retos nuevos. Y bueno, nosotros como lasallistas también, pues la alusión al triángulo, a lo que tiene tres partes, pues también es una metáfora a la Santísima Trinidad: construir comunidad en la diversidad. Dos definiciones de utopía. Una podría ser un plan, un proyecto, una doctrina o un sistema deseable que parece de muy difícil realización, algo que vemos lejos o casi imposible. Y la segunda es una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Es decir, aquí la primera es como con un tinte medio negativo de que es difícil, y la segunda ya tiende hacia lo positivo, de decir, pues es una utopía porque es el máximo bien que se puede lograr. Tenemos este texto que sí me gustaría repetirlo, que probablemente lo vamos a seguir leyendo, pero yo creo que es pues un poema de Eduardo Galeano que podríamos exprimir muchísimas veces y siempre nos va a decir algo nuevo. Aquí sí le pediría a alguien que me ayude a leerlo, por favor, quien guste. La utopía está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se desplaza 10 pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Entonces, bueno, aquí pues es como muy claro el mensaje, pero también me parece muy profundo, y por eso digo que siempre se le puede escarbar más, ¿no? Para mí esta idea de el proceso en nuestra o en mi vida como persona y como hermano ha sido fundamental en los últimos años, y esta idea del camino, de caminar, de no detenerse, de no estancarse, es súper importante. O sea, así vaya bien o mal, algo básico es caminar. Así avancemos 1 o 10 pasos por día, lo importante es no detenerse.
Y si no tenemos ese horizonte, es decir, el horizonte que parece alejarse cada vez más, pues no vamos a tener un impulso que nos ayude a caminar. Entonces, es por eso esta relación se me hace como bien interesante y bien bonita en nuestras vidas personales y en nuestra vocación también. Entonces, como un posible riesgo de esto podría ser, pues como la utopía nunca la voy a alcanzar, pues mejor me quedo en conservar las cosas como son. La famosa frase, el siempre se ha hecho así, ¿verdad? Que pues nos instala en no me muevan, o sea, no quiero cambiar, así como estoy bien, aunque pudiera estar mejor, pero no le quiero mover a la zona de confort o inconfort realmente. Entonces, no buscar novedades, esta idea loca de no buscar novedades, pues nos puede llevar a vivir en frustración. O sea, realmente, lo que llamamos zona de inconfort, yo recuerdo que escuchaba de alguien que decía, realmente es una zona de inconfort, porque estamos en una zona en la que no nos queremos mover, pero muchas veces no estamos contentos con lo que hacemos, con lo que vivimos, con nuestra rutina diaria, y así nos quedamos. Entonces realmente estamos inconformes y se vuelve una zona de inconfort. ¿Por qué? Porque no hacemos nada por cambiarlo. Entonces, eso sería un poquito la tentación o la idea contraria. Y bueno, pues claro que a esto si le sumamos la crisis actual que vivimos de COVID, que se ha pues manifestado en una situación económica global, pero también familiar y personal, situaciones humanas que hemos tenido que descubrir y experimentar, que no nos había tocado a nuestra generación. Cuestiones emocionales y pues no se diga, ustedes mejor que yo lo saben, el cambio que ha implicado en el tipo de educación, y también recordemos la brecha pues solamente en nuestro país entre los niños que pueden tener acceso a la educación y los que no, pues en este año y medio se ha hecho mucho más grande, ¿no? Es decir, los que estamos aquí, nuestros alumnos son súper privilegiados, están dentro del pequeño porcentaje de alumnos que van a poder seguir estudiando, dentro de la mayoría de niños en el mundo que, pues, porque no tienen acceso a internet o no tienen la posibilidad de otra alternativa, pues van a quedar sin escuela. Esto no hay que perderlo de vista. Entonces, la pandemia nos ha hecho comprender que el aislamiento y la distancia social son necesarios por cuidarnos a nosotros y a los demás, pero la soledad no debería serlo, ni el temor. Y es por eso que encontramos mil maneras. Ayer veía en el Facebook del francés la graduación de sexto de primaria y que bueno, eso se ha hecho pues también como muy generalizado, ¿no? Las caravanas para cualquier cosa, para un cumpleaños, para una despedida, para una graduación, hasta música les pusieron ahí, pues ahí es cuando brinca la creatividad. Es decir, una cosa podría ser, no, pues estamos en pandemia, cero contacto, que no vengan. Siempre hay una opción para hacernos sentir cercanos y que la gente no se sienta sola, en este caso nuestros alumnos, pero también nosotros. Y esto pues no surge de un esfuerzo o un acto de voluntad meramente humano, o sea, surge de una certeza de la presencia de Jesús, especialmente en las dificultades o en las tormentas. Jesús nos dice cada día, especialmente cuando nos estamos hundiendo en el mar de preocupaciones, nos dice, no tengas miedo, soy yo. Y en este soy yo, si recordamos en la Biblia, pues va no solamente la presencia mencionada, sino al nombrar a una persona en el sentido bíblico, se entiende que esa persona está completamente ahí presente. Y Jesús nos da a entender y nos deja claro que cuando lo invocamos, Él se hace presente. Entonces, en este pasaje en el que Pedro se está hundiendo y bueno, en otro también en el que la barca también se le está metiendo el agua y que Jesús parece que duerme. A veces en nuestra vida parece que Jesús está dormido. Queremos despertarlo y hay que despertarlo. Oye, Jesús, que no te importa lo que estamos viviendo, que no te importa mi sufrimiento. Si sale de nuestro corazón, Jesús nos va a escuchar y nos va a decir, aquí estoy, no tengas miedo. No te voy a solucionar todos
tus problemas, pero aquí estoy, te voy a ayudar a caminar en esta utopía. Entonces, el mundo que vemos a nuestro alrededor parece que por mucho que caminemos no vamos a alcanzar el horizonte de la utopía que deseamos. Para esto es importante, pues, no perder la esperanza. Este elemento es fundamental. Tenemos ahí la flor, ¿verdad? Fíjense lo delicada a la que se está agarrando este diente de león, se llama, ¿verdad? Esta flor. O sea, nomás le queda una. Y eso, pues, si cuando están todas con un soplido se van, imagínense, esa está frágil, pero está agarrada, o sea, queda algo todavía, la esperanza muere al último. Esto apliquémoslo a nuestra vida concreta. Y bueno, aquí, pues dentro de esta misma idea del camino, vamos a ponerlo en perspectiva desde el anterior capítulo general, 2014, pues ya hemos vivido cada año un lema que nos ha ayudado a profundizar en nuestra vocación. Y este año, pues esperemos que ahora sí se pueda hacer el capítulo general, porque ya se aplazó un año, pues nos va a acompañar esta idea de la utopía. ¿Qué otra idea acerca de la utopía? Es, pues, convicción de que siempre habrá alternativas, ¿no? Ahorita yo ponía el ejemplo de las caravanas, pero pensemos en las miles de formas que podemos buscar de alternativa con nuestros alumnos de manera creativa. Me parece que algunos, o no sé si todos o todas, ya recibieron por ahí algún taller de aprendizaje experiencial, no sé si hace algunos años o meses, creo que cuando estaba, bueno, no recuerdo, pero vamos, buscar dinámicas, opciones, alternativas, porque si nosotros probablemente ya estamos cansados de lo virtual, pues imagínense nuestros alumnos, y esto lo sabemos, ¿no? Entonces sí hay que ser creativos, manteniendo nuestro estilo. Y el mismo Lasalle nos dice, no ganamos nada dejándonos llevar por el desaliento. Los lasallistas construimos nuevos caminos para transformar vida. Vamos caminando en un mundo en el que sabemos que este mundo es algo más grande que nuestro corto pasaje por él. Lo que nosotros sembremos en los corazones de los alumnos en algún momento van a dar fruto, y si no dan fruto en ellos, van a dar fruto en sus hijos. Hay que tener esa esperanza de que no todo depende de nosotros. 6 ideas un poquito que refuercen esto del documento de la utopía. Aquí otras 6 personas que me ayuden voluntariamente a leer cada persona uno de los 6 puntos. Por favor, quien guste. 1. El ejercicio de liderazgo y la tarea comunicativa en circunstancias complejas. Un verdadero liderazgo debe estar preparado para gobernar y animar en circunstancias con altos niveles de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. 2. La apertura a una colaboración más amplia. Combinar conocimientos con el deseo de aprender. Mezclar la fuerza con la sabiduría. Unir ideas creativas en una sola voluntad de servicio. 3. La búsqueda de mayor cercanía y acompañamiento. El confinamiento ha agudizado nuestra sensibilidad por lo cercano y la búsqueda de la intimidad necesaria para asegurar un buen acompañamiento. La preocupación por mantener una educación de calidad para todos. Aunque la tecnología ha servido para mantener y elevar el nivel de calidad y exigencia académica, el docente no ha perdido de vista el objetivo final de estos cambios, la persona del alumno. Cinco. La atención a las necesidades espirituales fundamentales. La sed de lo infinito ha aumentado a medida que el tiempo de confinamiento se extiende. Existen hoy día propuestas de oración, de profundización en la propia fe, las ofertas de métodos novedosos de animación espiritual. 6. Mayor compromiso con el servicio educativo de los más necesitados. ¿Cómo puedo afrontar esta situación y lograr el bien para estas personas y para las generaciones futuras? Gracias por ayudarme a leer.
Vamos a quedarnos de estas 6 ideas con esta última pregunta que resuena un poquito. ¿Cómo afrontamos esta situación y logramos el bien para estos, nuestros alumnos? Y como decía ahorita, pues para los que van a venir, que a lo mejor ya no nos van a tocar. Y tenemos otro ejemplo, a Simeón y Ana, 2 personas que toda su vida esperaron activamente la restauración de Israel desde el punto de vista humano. Acuérdense que los judíos esperaban un Mesías político, militar, casi que los quitara del dominio de Roma, pero hubo gente que se dejó tocar el corazón por este Mesías que traía otras ideas diferentes y supieron ver la salvación ahí donde otros veían un débil y recién nacido bebé. ¿En qué cosas en nuestra vida cotidiana pudieran parecer minúsculas, pudieran parecer cosas pequeñas, pero que si las vemos con ojos de fe, podemos descubrir un lugar, un momento, una oportunidad de salvación? Y hablando de edades, pues la peor cara del envejecimiento es la falta de ideas para el futuro. Cuando dejamos de soñar, los ancianos, o a veces los no tan ancianos, los jóvenes con espíritu de anciano que no sueñan, pues si tienen a esta referencia, los niños y los jóvenes, si tienen a una referencia como nosotros que sueña, pues ellos van a tener también en el horizonte unas ganas de soñar, una utopía que ellos vayan a ir construyendo. Si se contagian de nuestras ganas de planear, de tener esperanza, de vivir un futuro mejor, pues ellos también van a buscar su manera. Y el Papa Francisco pues ha hablado mucho sobre esto, ¿no? Sobre el espíritu joven, y una de sus frases dice: un joven sin utopías es un viejo adelantado, envejeció antes de tiempo. Una utopía en un joven crece bien si está acompañada de memoria y de discernimiento. Fíjense que esto qué importante, y sobre todo en los adolescentes y jóvenes de nuestras secundarias y prepas, hablamos de estos amores ideales, ¿no? Cuando se enamoran y ya quieren todo con la pareja, por poner un ejemplo, pero ya cuando deciden algunas otras cosas como más trascendentes, su carrera o todo eso, qué importante es el discernimiento, porque el dejarse llevar solo por un sueño ideal, como dice el canto también, pues no es propiamente tampoco algo que tenga sustento, que vaya a ser sustentable. Hay que acompañarlo de la voluntad, de la memoria, de la inteligencia y de un discernimiento que se hace siempre acompañado. Entonces la utopía mira al futuro, la memoria al pasado y el presente se discierne. La utopía mira hacia adelante, la memoria hacia atrás y el presente hacia este momento. Entonces, qué importante es tener esta visión, que si vemos para atrás es para revitalizar nuestra memoria, nuestro espíritu, nuestro corazón, pero no para anclarnos, es que antes era mejor. Y a ver cuándo regresamos ya por fin, a ver cómo era antes, y ya esta pandemia que se acabe para que ya volvamos a comer antes. No, ojalá no volvamos a comer antes. O sea, que cuando se acabe esto, si es que se acaba como lo tenemos pensado, soñado, pues regresamos a una sociedad mejor, no igual a como era antes, y para eso es importante discernir el presente. Lo más propio de un joven, lo típico de un joven son los sueños. Un joven sueña, tiene ganas, cuestiona por qué la sociedad es así, por qué es rico, es pobre, se pelea con los papás. Es parte de la utopía que lleva dentro, ¿no? Y de ahí la insistencia entonces del encuentro de los viejos y los jóvenes, porque se enriquecen mutuamente. No solo un joven aprende de un viejo, sino un viejo, cuando vive con jóvenes, también se renueva, en todos los niveles, ¿no? Entonces nosotros como lasallistas, desde nuestros valores, caminamos hacia el horizonte, manteniendo viva la utopía, porque creemos en una vida que vale la pena vivir. Formamos una gran comunidad que nos hace fuertes y construimos nuevos caminos que nos acercan al horizonte del servicio de nuestros alumnos. Les voy a poner un pequeño video de la historia de 1 minuto de una refugiada siria en Líbano. Yo estuve 5 años trabajando allá con
con los niños principalmente, pero con sus familias, la mayoría sirios, pero también palestinos, iraquíes y libaneses, en un contexto que pues ahora, o más bien que ha sido complejo siempre, y ahora con la de Afganistán, aunque está bastante retirado de estos países cercanos al Mediterráneo, pues es un lugar que yo no sé si la paz, esta ausencia de guerra, se vaya a conseguir en un corto plazo, pero hay muchos signos de esperanza. Y bueno, esta es una historia que yo la quise denominar como la utopía de una mujer que huye de su país y que encuentra pues algo de alivio en otro, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el video. Aquí está. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, ok. Sí, hermano. Gracias. Angel singing because she's gone away. It wasn't her choice. Sometimes life just goes astray. Or you can say that sometimes life just goes away. To leave the rest behind and try to find some peace of mind. Now that we're here with it, we gotta deal with it. Para este regreso a clases, encuentra... Quise compartir este pequeño video. No es ahorita el momento para compartir la experiencia sobre el Líbano, pero sí yo un poquito pues, de algo que conocí durante algún tiempo. Me parece importante también siempre como que no perdamos la visión global de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y que esta es una realidad, pues sí, que lo más duro fue en el 2013 al 2015, pero pues, hay gente que ahí sigue estancada, ¿no? Solamente los iraquíes, por ejemplo, que atendíamos nosotros en Líbano, pues llevaban ahí desde la ocupación de Estados Unidos del 2003, o sea, es gente que huyó desde esa ocupación y que sigue estancada en otro país. Si nos vamos más atrás, a los palestinos que atendíamos, por ejemplo, pues son los nietos ya, no los hijos, sino los nietos de los palestinos que huyeron por la creación del Estado de Israel en 1948 y que siguen estancados en otro país, sin nacionalidad, sin derechos, sin nada, ¿no? Entonces, son realidades muy diferentes, muy complejas, pero que no podemos olvidar porque deben estar en el corazón de Dios y debemos unirnos a eso, pues al menos para conocerlo y pedir por esta realidad. Ayer veía una presentación que me envió un tío con datos de la situación de los más de 7,000 millones de habitantes que somos en el mundo, y un dato me llamó la atención. De cada 100 personas, 75 tenemos celulares y 25 no. Bueno, el 75% es bastante, ¿no? Pero si ya hablamos de acceso a Internet, es decir, no teléfono, sino acceso a Internet, se voltea. Es decir, 70% no tiene acceso a Internet y solo el 30%, es decir, los que estamos aquí somos parte del 30% de la población mundial que tenemos acceso a Internet. La mitad de la población, es decir, 3,000 millones, 3,000, o sea, 4,000 millones casi de personas en el mundo viven con menos de $2 al día, 40 pesos. Imagínense cómo viviríamos recibiendo 40 pesos diarios. Y bueno, así pues información podemos buscar para no perder de noción que sí tenemos que atender a nuestros alumnos en Gómez, en La Laguna,
pero siempre dentro de un contexto global que nos llama a sensibilizarnos y a unirnos al menos en espíritu a estas realidades. Volviendo ahora sí a nosotros, sabiendo que esta utopía, aunque no la vamos a alcanzar porque ya la definimos, pero sí es posible. Entonces, yo aquí pregunto, a ver, la utopía sí es posible. El lema es un sueño posible. Si primero definimos que la utopía no se puede alcanzar por definición, porque avanzamos y se aleja, entonces, ¿qué es lo que sí es posible? Un sueño posible, ¿a qué se referirá? A ver, piénsenle y una o dos personas que me quieran decir. La utopía sí es posible. A ver, si primero hablamos que es, por definición, la utopía no se alcanza, entonces, ¿qué de la utopía sí es posible? ¿O por qué decimos que es un sueño que sí es realizable, que sí es posible? A ver, sí. Yo creo que podría ser el no dejarlo de intentar. O sea, esa parte, el no dejarlo de intentar y de soñarlo. Gracias. Sí, adelante. Salvador y luego Rosa. A seguir en el camino, no moverse, seguir la misma trayectoria hasta tratar de alcanzar. Muy bien, gracias, Salvador. Sí, hermano. Pues es como la definición que nos diste, ¿verdad? Es el caminar, el que no nos podemos detener en el trayecto de ese camino para tratar de llegar a una mesa, pues ir aprendiendo, ir conociendo, o sea, no parar. Muy bien, gracias. Luis. Pues yo creo que tiene que ver mucho con, trayéndolo acá a nuestra misión, que a final de cuentas es la salvación de las almas de los alumnos y de todos los que participan de nuestras comunidades. Pues nosotros trabajamos y estamos en la misión con esa firme convicción, ¿no? De que estamos trabajando en la construcción del reino. Y yo creo que ahí es en donde podría encontrar esta idea de que la utopía sí es posible, porque tenemos la convicción que con nuestra labor, con toda la colaboración que hacemos y de la mano de Dios, estamos trabajando en la construcción del reino. Gracias. Y bueno, efectivamente es eso, es decir, no se trata, cuando hablamos de un sueño posible, no se trata de llegar, algún día llegaremos al final de nuestras vidas, sino se trata de la capacidad que tenemos de caminar, de construir el reino, de buscar alternativas, de no perder la esperanza, y que efectivamente hay que seguir en el camino. Pero ¿qué pasa cuando vamos siguiendo el Waze o el Google Maps y nos salimos del camino? ¿Qué nos dice cuando traemos el audio? Recalcular, ¿verdad? Es decir, nos busca el segundo mejor camino para llegar al mismo destino. Entonces, a veces nos va a pasar esto, ¿no? Y el lunes ustedes van a empezar con sus alumnos con un plan bien padre, bien bonito, y a lo mejor el lunes en la tarde, oiga, vamos a recalcular porque lo que hicimos no está funcionando como esperábamos y los alumnos tienen otras necesidades o los maestros están pidiendo tal cosa, y en una semana hay que irse adaptando, sobre todo en estos tiempos. Entonces, un poquito es eso, seguir el camino y recalcular cuando es necesario para construir nuevos caminos, para salir de nuestra zona de inconfort, no la zona de confort, sino la zona de inconfort. ¿Cuáles son nuestras zonas de inconfort en la que ya nos instalamos y preferimos no cambiar, pero no estamos contentos, no estamos felices? Implica algo de esfuerzo, pero por un bien mayor. Entonces, después de haber escuchado al hermano Carlos el otro día y escuchar pues un poquito también la utopía del cristianismo, que ahora también mencioné algunos textos bíblicos, y del instituto con este texto, vamos a ir un poquito más hacia nuestra realidad concreta, realidad personal, realidad del francés. Les dejo 5 preguntas, que claro que estas preguntas dan para todo un retiro de un día, ¿verdad? Entonces, solamente cada uno deje que permee estas ideas
Y pues lo primero, vamos a empezar cuando éramos chiquitos, ¿qué soñábamos ser de grande, no? Yo era el típico niño que quería ser policía o bombero y después astronauta, pero ya en sexto de primaria yo sí quería ser presidente de la República. Y yo me acuerdo, yo estaba en Club La Salle con el hermano José Luis Casillas, y cuando yo dije eso, pues yo lo dije como muy así, muy espontáneamente, y él me dijo, fíjate qué interesante, y me preguntó por qué, y lo que me salió fue porque no concibo, bueno, no dije esas palabras, pero porque no entiendo por qué hay niños que no tienen acceso a la escuela, porque hay niños en la calle. Alguna idea sí le dije. Y bueno, claro que estos sueños pues han ido evolucionando. Otro sueño de mi adolescencia, de hecho, fue lograr que no hubiera, por ejemplo, basura en el mundo. Así, para mí que haya basura tirada en las calles es así algo terrible, y fue parte, y sigue siendo, es una parte de mi sueño, pues, trabajar por la ecología, por ejemplo. Y bueno, claro que otro sueño en mi vida fue ser misionero. En un principio era la idea física de estar en otro lugar, que gracias a Dios me concedió la oportunidad. Pero antes aún de irme al Líbano, yo entendí que el ser misionero, y por eso cuando yo estaba ahí en Saya, en el francés, les decía a los que ponían regresando el domingo de resurrección, misión cumplida. Así me da un chorro de coraje. No, ¿cómo que misión cumplida? O sea, ya el lunes de Pascua ya vas a volver a ser el mismo de antes. Pues no, la misión no se termina. O sea, nuestros sueños siempre están en construcción. Cuando yo entendí esto, que la misión humana, mi misión en la vida como persona, como ser humano y como cristiano, es mucho más que el lugar en el que estoy, mucho más que lo que hago, sino realmente permear en todos los contextos en los que estoy y tratar de compartir una cara diferente de la amabilidad, hasta en Soriana cuando voy, o en el tráfico. Hay 1000 formas en las que podemos cumplir este sueño de construir un mundo mejor. Entonces, el sueño, pues si le cambiamos ahí ese sueño, podemos cambiarlo por la utopía. El sueño probablemente nunca se va a cumplir en su totalidad. Aquí podríamos preguntar si hemos avanzado en el cumplimiento de este sueño, o ya nos quedamos estancados, o ya retrocedimos y ya se nos olvidó y estamos viviendo algo completamente diferente a nuestro sueño. Estamos en una zona de inconfort, pero estamos frustrados. ¿Cómo se ha transformado ese sueño? Si es que ha cambiado. Y bueno, pues el día de hoy, ¿cómo podríamos describir nuestro sueño o nuestra utopía? Estas son preguntas que de hecho si en un momento, si no las anotaron no hay problema, ahorita se las puedo pasar porque sí va a haber un momento para compartir. Cualquiera de estas cosas pues es muy enriquecedor que las compartan. Entonces, después de dar un recorrido a mi vida personal, que siempre es importantísimo pues transmitir lo que ya tenemos o lo que ya analizamos, ahora sí reflexionar cuáles creo que son las utopías de mis alumnos. Algunos de ustedes, sobre todo los de segundo para arriba, pues probablemente ya conocen porque veían, bueno, a lo mejor no los veían porque ha sido virtual, pero normalmente conocemos a los alumnos de otros grados. Ahora probablemente nos van a llegar la mayoría de alumnos nuevos que no conocemos. Entonces, el día de hoy, a las 2 de la tarde o un poquito antes que recibamos nuestras listas, que reciban cada uno sus alumnos, pues vamos a ir viendo y conociendo poco a poco cuáles son las utopías de mis alumnos, con qué sueñan, y especialmente acompañar a aquellos que más sufren, que rara vez prenden su cámara, que nunca se conectan, que sabemos que tienen problemas en su familia. ¿Cómo los vamos a acompañar? No podemos hacer todo, pero sí podemos buscar ser sensibles y empáticos a estas realidades. Entonces, ya si hablamos como de cosas más concretas, podemos preguntarnos qué alternativas o propuestas de innovación podemos sugerir para acercarnos más al horizonte que juntos vislumbramos. Y para esto llegamos, bueno, ya a la parte final de esta plática. Tenemos, pues bueno, a mí me gustaría que no se alargara más de las 12 para ustedes. O sea, tener unos 15 minutos de ver primero este video, que ahorita le voy a mandar el link para que ahora sí, ahí sí cada uno lo vea
en su computadora, en su teléfono, 5 minutos para ver ese video. Es un video que hizo un hermano español, un hermano consejero que se llama Rafa Matas, que es sobre la utopía también, y que tengamos otros 10 minutos para compartir, pues no todo, porque a lo mejor hay muchas preguntas, simplemente algo, lo que nos deja, o dos cosas más bien, lo que nos deja como a nivel de cuestionamiento, de reflexión, no sé, esto de los sueños. Y segundo, esto se me hace muy importante, sobre todo al momento de compartir, cómo podemos aterrizar esto con nuestros alumnos en nuestro desempeño como formadores, como educadores. La propuesta es que sean los equipos, pues, por grados, los titulares que se junten, si quieren juntar físicamente, o si no, así hacer equipos por llamadas. Y Paco, no sé si me ayudas con los demás. Decías que el departamento de inglés y los demás, pues ya sería ver cómo se organizan, pero que si tuvieran también un momento de compartir, igual a lo mejor ya también, si tú me dices ahorita que lo alargamos un poquito más, pues tú dime. Sí, hermano, pues los titulares, incluso hasta no tanto por videollamada, porque están físicamente cerca, pueden tomar algún salón. En las teachers también pueden tomar sala de maestros, y en este caso las Lupitas y Melissa con Julia a la distancia desde la conectividad pueden trabajar también por equipo, claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, entonces estoy poniendo en este momento el link para el video. Repito, es ahorita que de preferencia cada uno vea el video de manera individual. Vienen algunas otras preguntas, bueno, es decir, a lo mejor no anotando porque no va a alcanzar, pero sí como viendo, a ver, ¿qué quiero compartir en 2 líneas? La primera, a nivel personal, como esto de los sueños, ¿qué me mueve el corazón, la mente? Y segundo, ¿cómo podemos aplicar esto a esta realidad híbrida, virtual, presencial que nos va a tocar vivir, pues, al menos varios meses todavía? Entonces, en tiempos, Paco, tú dime hasta qué horas. El video dura 5 minutos. ¿Cuánto tiempo damos para los equipos? Pues del video podemos irnos a platicar por equipos unos 10 minutos, hermano. ¿Cómo ves? Ok. 10 minutos. Y luego, ¿les parece si ya no nos juntamos aquí para concluir? Que 2 o 3 equipos compartan alguna conclusión y ya terminamos. Entonces, son las 11:51. ¿Les parece si entre que abren el video y lo que sea, de aquí a las 12 ver el video, a las 12 juntarse por equipos, y a las 12:10 ya regresar a la llamada? ¿Les parece bien? Muy bien, yo aquí me voy a quedar conectado como quieras si hay cualquier cosa, pero bueno, si no hay alguna duda, entonces adelante, cada uno puede ya empezar a ver el video y después se reúne por equipos y nos vemos aquí a las 12:10. Gracias. Gracias, hermano. Hoy es un buen día porque me pude levantar. Ya di gracias a la vida por prestarme un día más. Y al mirar por mi ventana me pude percatar de un mundo allá afuera que necesita paz. Pero hay cosas que no dependen solo de mí. No puedo avanzar si no te tengo a ti. Vayamos de la mano a transformar y juntos lograr. En este mundo ideal, donde podamos cantar, que ninguna luz se pueda apagar. No alejarnos nunca más y vivir juntos en fraternidad. La saga está despierta ya. La utopía cerca está.
Muy bien, si gustan, vamos, los que ya llegamos, empezando a compartir. La idea es que, pues una persona, si ahorita hay 2 o 3 equipos y ahorita que lleguen los demás, una persona por equipo que pueda, pues, compartir si quiere a nivel personal lo que esa persona dijo, o si no, a nivel del grupo, cuáles fueron las resonancias, algo así como muy breve para cerrar este momento, y bueno, si quieren cerrar también lo que significó esta semana para ustedes. Entonces, adelante, 3, 4 personas que quieran compartir y los escuchamos los demás. Sí, María. Por favor. Muy bien. Bueno, pues yo les comento que me encanta este tema, este lema de este ciclo escolar llamado utopía. En un principio a mí la utopía, el término, pues se me hacía un poco confuso, ¿verdad? La manera en cómo iba yo a explicarles al inicio del ciclo escolar la próxima semana, cómo iba a explicarles a mis alumnos el término utopía. Ahorita con el video y con toda la explicación que nos ha dado hermano, la cual le agradezco infinitamente, me ha quedado totalmente claro, ¿verdad? Cómo nosotros, cada uno de nosotros nos hemos trazado llegar a esta utopía, ¿verdad? Y que lo que tenemos que hacer, pues, es no dejar de caminar, ¿verdad? Tenemos muchas experiencias, tenemos muchos testimonios de cada uno de nosotros vivenciales, ¿verdad? Que nos ha llevado a analizar cómo nuestra utopía o nuestro sueño se van transformando. Y al ir caminando vas encontrándote con nuevos sueños o con nuevas utopías, ¿verdad? Entonces, me encantó uno de los muchos mensajes que dijo, donde dice que dice, la utopía, el elemento fundamental es la esperanza, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos, como lasallistas, ¿verdad? Siempre debemos de ir tomados de la mano de mi Padre Dios para lograr esas utopías, ¿verdad? Para llegar a esos sueños, a cumplir esos sueños. Siempre nosotros podemos trazarnos esos caminos, pero depende de la mano de mi Padre Dios, como dice una de nuestras frases, todo llevado de la mano de Dios, ¿verdad? Todo encaminado a la mano de Dios. Entonces, yo siento que ¿cuándo vamos a ir por ese camino correcto? Cuando vayamos, no nos alejemos de Él. Cuando no nos alejemos de Él, entonces vamos a ir por el camino correcto. Él nos va a guiar, ¿verdad? Y Él nos va a ayudar a que cumplamos cada uno de nuestros sueños, ¿verdad? Eso es lo que quiero compartir. Pues se me vienen a la mente muchos mensajes. Cuando era pequeña yo siempre soñaba compartí a mis compañeras que yo siempre soñaba ser músico. Soy la más pequeña de mis hermanos y mis hermanos ya tocaban instrumentos musicales y a mí me desesperaba porque yo tenía 6 años y yo tomaba la guitarra y de alguna manera aprendía yo solita. Entonces mi sueño era ese. Ahorita les puedo decir, a lo mejor no soy músico, ¿verdad? Pero sí, mi sueño se ha transformado en la docencia y eso me hace muy feliz y me ha llevado a buscar nuevos sueños, nuevas utopías, ¿verdad? Entonces, pues les agradezco mucho a todos el haberme escuchado. Muchas gracias. Gracias, María, por compartir. Gracias. Creo que había una mano levantada, no me fijé. Sí, bien. Yo, hermano. Adelante, Carla. Pues así como lo comento y como lo vivo, así es, de la mano de Dios y como dijo usted, hermano, a Dios rogando y con el mazo dando, pues irnos adecuando a esta nueva realidad, también irnos empatizando con nuestros alumnos,
Ahorita reflexionando sobre qué es la utopía, yo expreso que es el solo por hoy. Hoy me voy a esforzar en este aspecto y si lo logré hoy, pues voy a ver este mismo por un determinado tiempo, por la meta que yo me ponga, y luego voy aumentando y en aumento, así para los chiquitos que nosotros tenemos en primaria y sobre todo lo que decía también, hermano, para los más desprotegidos, no tanto económicamente, sino también emocionalmente. Darle la mano y la confianza a esos chiquitos que llegan. En lo personal, ahorita que puso las preguntas, a mí sí me hicieron reflexionar, entonces para mí sí sería de gran satisfacción escucharlos, así como yo ahorita reflexioné qué quería ser de niña, qué quieren ser ellos, dar la oportunidad de que sueñen y de que crean que lo pueden lograr. Gracias. Gracias, Carla. ¿Una persona más que guste compartir? Aquí lo voy a poner como quiera en el chat, las preguntas, así en texto, por si las quieren copiar y les sirve para reflexión personal o con sus alumnos o más adelante. Miriam, sí, adelante. Sí, gracias, hermano. Bueno, nada más decir lo que comentó mi compañera Lupita, o sea, exactamente estaba por decir muchas de las cosas que dijo mi Lupita, me encantó la forma como se expresó, como dijo. Y sí, porque en el video pues hablamos de muchas cosas que hemos estado trabajando, ¿verdad? De la colaboración, la cercanía, el crecer espiritualmente, todo, la esperanza, como decía Lupita, la utopía es la esperanza. Y a mí no quiero agregar mucho porque, digo, ella lo dijo muy, muy bonito, pero me encantó la parte que dice que soñemos para que los jóvenes también sueñen. O sea, no perder la esperanza, ser optimistas. O sea, imagínense que nosotros como adultos ya no tengamos sueños, ya no cumplamos esos sueños que traemos desde pequeños y como dijo nuestras dos compañeras, viene otro sueño y otro sueño. Entonces, yo creo que hay que contagiar y más en estos tiempos de pandemia, a que los niños sigan soñando. Nosotros como docentes podemos hacerlo desde el aula. Entonces, pues qué bonito la utopía. Sí, me gustó también a mí mucho el tema de este ciclo escolar. Gracias. Gracias, Miriam. Gracias por compartir. Y bueno, pues de nuevo, gracias a todos, a todas por este tiempo, por participar. Yo pues quedo a su disposición. Les dejo aquí mi correo por si alguno necesita, no sé, esta presentación o cualquier otro material. Los dos videos que vimos o puse el día de hoy lo pueden buscar en este canal, ahí buscan, y si les gusta y les sirve suscribirse y compartir, pues ayuda también a que estos videos se muestren con más facilidad a más gente, ¿no? Entonces, bueno, estoy a su disposición. Si en algo puedo ayudar o podemos ayudar desde Tijuana, este año, pues nosotros también vamos a intentar empezar presencial o híbrido. Bueno, no, más bien presencial y virtual. Híbrido, no, pero sí también para la gente de aquí es una gran alegría ya poder empezar a dar clases y recibir en el salón de clases. Hay algunos cursos en línea, que bueno, ahí también estaremos compartiendo si alguno gusta participar como alumno o más adelante como maestro o maestra también, el próximo curso si gustan, pues eso es algo muy padre también de acá. Entonces, para terminar, no sé si hay alguna pregunta o comentario o algo que quieran decir, o alguien que quiera concluir antes de terminar. Bueno, pues de nuevo les agradezco mucho, que Dios los bendiga en este inicio, descansen el fin de semana para que lleguen con todas las ganas al lunes,
a recibir a sus nuevos alumnos. Qué padre que ya van a empezar y mucho ánimo. Estamos unidos en oración y que pasen muy bonito día y fin de semana. Muchas gracias, hermano Andrés. Nos da mucho gusto siempre estar en contacto directo con la animación distrital en ustedes, en la figura de los hermanos. Digo, ya lo sabes, este año el hermano Gustavo se integra al equipo de maestros en la primaria, cosa que a mí en lo personal siempre se me ha hecho un signo de esperanza. Siempre será un signo de esperanza el que los hermanos nos animen, nos acompañen en su misión educativa. Entonces, te agradezco de todo corazón, hermano. Mucho éxito en el centro La Salle, allá en Tijuana, tu comunidad también. Muchas bendiciones. Grandes recuerdos de cada uno de ustedes, los que integran esta comunidad tan top que quedó. La comunidad de Tijuana está muy, muy padre. Y gracias a las maestras por este tiempo, de todo corazón también, esperando sea luz en esta parte de cierre, de preparación, de planeación. Han sido trabajos muy fuertes, hermano, de mucho coco, de mucho cerebro. Sí, me imagino. Han trabajado muchísimo desde la semana pasada ellos, pensando estrategias, diseñando planes, recibiendo muchísima información. Y como siempre, doy ese voto de fe porque será un año más de mucho provecho, de mucho éxito en nuestra misión educativa lasallista. Bendiciones, hermano, muchísimas gracias. Gracias, maestras. Ya lo saben, continuamos ahí trabajo personal y esperen nada más listas de clase que ya pronto ya están saliendo de la maquinita. Ya están saliendo. Bendiciones, hermano Andrés. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Y por acá los esperamos en Tijuana cuando gusten. Si no es para venir a Tijuana, al menos para pasar al otro lado cuando hablan la frontera, para ir de shopping o para irnos al Valle de Guadalupe o para conocer el centro. Todos bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Saludos. Muy buen día. Gracias. Igualmente. Adiós. Gracias.